La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La directora de 40dB, Belén Barreiro, se pregunta esta mañana si se ha acabado un sueño en España, que ha destacado siempre por ser un país abierto, solidario y tolerante. La encuesta que esta mañana publicamos en la SER advierte de cómo la inmigración ha escalado entre las preocupaciones de los españoles. 3 de cada 4 encuestados la relacionan con ideas negativas, como la inseguridad. En año y medio la inquietud por la migración ha subido 16 puntos. Es verdad que en ese mismo sondeo los ciudadanos reconocen que hay bulos que han contribuido a formarse su opinión en este tema y que la mayoría tiene experiencias positivas con los migrantes que tiene cerca. Es más, creen que es positivo tener amigos migrantes, pero es evidente también que ha cambiado la percepción social y eso se debe, según Barreiro, a 2 factores, sobre todo a la información alarmista y a la irrupción de los partidos de extrema derecha. Sara Selva, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y eso es lo que se ve en la encuesta, cómo ese discurso ha calado y se traslada a la impresión de la mayoría de los encuestados. Si la inmigración cada vez genera más inquietud, le preocupa mucho al 41% de la población, más que las guerras o que la crisis climática, aunque menos que la inflación o la vivienda. Una prueba de cómo cala ese discurso es que es un asunto que preocupa mucho más entre los votantes conservadores que entre los progresistas. Pero hay tópicos y prejuicios que sí calan en todos los electorados. La mayoría de los ciudadanos, casi el 60%, cree que hay demasiados migrantes. Y esto lo creen también el 40% de los votantes socialistas. El mismo porcentaje que solo asocia la inmigración con conceptos negativos. Esto está muy extendido. El 75% de los ciudadanos vincula a las personas migrantes con asuntos como la inseguridad, la sobrecarga de los servicios públicos o la criminalidad. Ha sido fundamental en este giro social, Sara, la penetración de los bulos. Sí, aquí hay una paradoja porque la mayoría de la población, casi el 60%, dice sentirse muy informada sobre este asunto, pero el mismo porcentaje, también el 60%, reconoce a la vez que se difunden bulos con frecuencia. Y los que se sienten más informados son precisamente los votantes de Vox y de Alvise Pérez, que son entornos entre los que suelen circular estos bulos. Prueba de la influencia que tiene esto es que cuando la encuesta pregunta por la relación personal con las personas migrantes, con nuestros vecinos, amigos o familiares, la experiencia ya no es negativa, sino positiva, y lo es para la mayoría de la población. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Austria y Países Bajos han impulsado un documento en el seno de la Unión Europea que apoyan otros 15 países, entre los que están Alemania, Francia o Italia, en el que piden, en definitiva, agilizar el retorno de inmigrantes y simplificar los trámites de expulsión. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El Senado tenía que votar esta mañana lo que ya votó el Congreso, la transposición a España de una norma europea que reducirá las penas de cárcel a 40 etarras, 23 de ellos con delitos de sangre. Dice la norma que hay que descontar de las condenas el tiempo que los presos hayan cumplido en las cárceles de fuera de nuestro país. En el caso de los etarras, hablamos de las prisiones francesas sobre todo. Bueno, esta reforma parte de una enmienda que introdujo Sumar para evitar discriminaciones de los españoles y que aprobó el mes pasado el Congreso con la unanimidad de todos los grupos. Todos, también PP y Vox, que votaron a favor. El Gobierno defiende que esto es una directiva europea que también allí en Europa se aprobó por unanimidad, mientras el PP ha frenado la votación que tenía que producirse hoy. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos Y días. es que el PP intenta ganar tiempo para intentar tratar de revertir su votación. Sí, porque su último movimiento es intentar que no se vote hoy en el Senado, retirando este punto del orden del día, algo con lo que solo ganarían un poco de tiempo. Es esta una de las contradicciones del PP con este tema, ya que por mucho que ahora critiquen, lo cierto es que no solo votaron a favor de la reforma en ponencia, en comisión y en pleno, es decir, conocían el texto, sino que en Génova defienden que no eran conscientes de la dimensión de esta reforma hasta que el Confidencial ha manejado esta información. Y esta es también la contradicción del PSOE, que sabiendo las consecuencias que esto tiene, argumenta que solo es una equiparación del derecho comunitario al español. Incluso en un mail enviado por la Dirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en 2022 se les asegura que no existe ninguna iniciativa para modificar regulación sobre efectos jurídicos de condenas, es decir, se les dice que no se iba a rebajar penas de cárcel para algunos etarras. Luego seguimos, Josu, gracias. A vosotros. El juez Peinado va a poder seguir investigando a Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid avala la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, aunque la acota y reprocha al juez que tenga una redacción imprecisa. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Sánchez. La pregunta es qué va a pasar a partir de ahora, qué cambia después de la decisión que tomó ayer la Audiencia.
Pues que el juez Peinado tiene el camino expedito para investigar prácticamente lo que se le antoje, porque ya lo expone la audiencia para rechazar que esta causa sea general o prospectiva. El caso sigue en su fase inicial y todo proceso está vivo, es moldeable y muta a lo largo de la investigación. Y que la única unidad que has designado para la causa no vea delito, no quiere decir que no exista, recalcan los magistrados. Que la UCO no haya apreciado irregularidades en las adjudicaciones a Barrabés no significa que no existiera un tráfico de influencias previo para beneficiarle, dicen los magistrados, aunque no existan pruebas de que funcionario alguno medió para tal fin corrupto. El juez tiene vía libre para investigar esos contratos, las relaciones de Begoña Gómez con la Complutense y aquello que surja durante la instrucción. Campos, gracias. Hasta luego. El PP ha dado en Madrid el paso que no había dado a nivel nacional. El Partido Popular junto a Vox van a llamar a comparecer en la Asamblea de Madrid a Begoña Gómez para investigar si hubo trato de favor en la Complutense, universidad que, por cierto, ha decidido cancelar también el segundo máster que iba a dar la mujer del presidente, que dirigía la mujer del presidente del gobierno y que se dedica al fundraising, es la dirección de captación de fondos. En su LinkedIn, Begoña Gómez sostiene que ha sido una cancelación anómala y que no respeta el cauce habitual. La Universidad Complutense alega, en cambio, que solo había 12 alumnos preinscritos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Hubo silencio ayer en el Gobierno después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que es precisamente lo que ha aprovechado políticamente el Partido Popular. Sí, lo ha aprovechado para volver a retomar su ofensiva contra el Ejecutivo por este caso, aunque una vez más es el PP de Madrid el que va un paso más allá de lo que va a Génova, porque será el grupo de Ayuso en la Asamblea Autonómica el primero en llamar a la comisión de investigación a la mujer del presidente. No descartan hacer lo mismo además con el propio Pedro Sánchez. En el Senado, sin embargo, los populares se limitan a asegurar que volverán a pedir nuevas comparecencias sin concretar de quién. El portavoz Borja Semper negaba ayer cualquier tipo de descoordinación en el partido. Guille, gracias. Hasta luego. La Guardia Civil detuvo ayer a Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama del caso Coldo, por integrar supuestamente una red dedicada al fraude de hidrocarburos, a la que se atribuye un fraude de 182 millones a Hacienda. A raíz de esta operación, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tuiteó anoche un mensaje dirigido al ahora ministro Óscar López. Aldama es el principio, puso en este tuit Miguel Ángel Rodríguez. Lo de Aldama, seguía poniendo él, va directamente contra Begoña. Vaya día que estáis pasando y mañana toca el fiscal ese del sanchismo. Vais todos pa'lante. Insinúa, por tanto, Miguel Ángel Rodríguez que este mismo martes, hoy, será imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber pedido a la Fiscalía que emitiera una nota en la que se desmintió el bulo que circuló, que llegaron a publicar algunos medios, sobre que había sido la Fiscalía la que propuso un acuerdo al novio de Ayuso, al que están investigando por fraude, cuando en realidad la cosa fue al revés. Hemos visto tormentas en las últimas horas y el tiempo va a seguir siendo inestable, más fresco, con lluvias y rachas de viento, Jordi. El viento acabará siendo lo más significativo. Especial atención, avanzada la jornada, avanzada esta tarde en Galicia, también en Castilla y León y sobre todo en cotas altas de la cordillera cantábrica, así como en la ibérica. Se van a superar con creces los 100 kilómetros por hora. Un viento que soplará en la mayor parte del país de poniente, pero destacando estos máximos del norte y noroeste. Chubascos ahora todavía caen algunos en la isla de Mallorca y Menorca, desaparecerán en breve. Se van a reactivar en Galicia. Durante la tarde también afectarán a la cordillera cantábrica, Castilla y León, así como al norte de Extremadura. Chubascos que pueden descargar con fuerte intensidad y en general temperatura un poco más baja que ayer. Aún así, durante la tarde, donde haga sol, el ambiente será agradable. Hezbollah ha lanzado esta noche casi 200 cohetes contra Israel que han sido neutralizados o que han caído en zonas abiertas. El ejército de Netanyahu mantiene su ofensiva y, de hecho, ayer ordenó evacuar las zonas costeras del sur del Líbano. En Beirut sigue la enviada especial de la SER, Mariela Rubio. Buenos días. Buenos días. Y zonas costeras donde se refugian miles de desplazados. Y es que Israel ha declarado objetivo todo lo que esté frente al mar por debajo del río Awali. Esto es de facto toda la costa al sur de Beirut. Esto incluye la ciudad de Sidón, la tercera del país, que era considerada hoy la última zona relativamente segura del sur del Líbano. De ahí que allí en esa ciudad hayan buscado refugio quienes huyen de la frontera. En Beirut, Ángeles, amanecemos de nuevo con columnas de humo negro que provienen de los bombardeos israelíes sobre el suburbio de Dahiyeh. Hace unos minutos, además, Tel Aviv ha asegurado haber asesinado allí a Suheil Hussein, jefe de Estado Mayor de Hezbollah. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. La tragedia es que Europa está profundamente ausente de este conflicto. Fue contundente ayer el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al hablar del papel de Europa en la guerra y del papel en concreto de Israel. Y sí, el pueblo judío ha recibido la peor de las persecuciones. Pero Israel es un Estado democrático.
Y no podemos ni de lejos pretender que un Estado democrático se comporte ni de lejos, por supuesto que no, como una organización a la que nosotros hemos calificado como organización terrorista. Jamás. Y el brazo militar de Hezbollah. Pablo Morán sigue en Israel y en las últimas horas ha podido visitar Cisjordania. Pablo, buenos días. Hola Ángels, buenos días. De hecho, Pablo, estás ahora mismo en Ramallah. Estos días el foco se ha centrado en el Líbano y ayer, con el aniversario de los atentados, volvieron a Gaza, pero los ataques de Israel se producen también en este otro territorio palestino en el que estás. Exacto, a mi derecha la entrada a la caótica Ramallah y a mi izquierda alcanzamos a ver el muro de separación con un retrato de Yasser Arafat pintado sobre el hormigón. Muchos creen que el verdadero interés de Israel está aquí, en estos territorios. De hecho, en el último año ha acelerado como nunca la ocupación del territorio palestino y ha incrementado la represión. Ahmad es un joven de 22 años que salió hace una semana de la cárcel. Y nos ha contado que ahora, después de los ataques del 7 de octubre, les tratan como animales. Más de 700 palestinos han sido asesinados en estos territorios ocupados en los últimos 12 meses. Ampliamos en El Abierto, Pablo, gracias. Hasta ahora. Varios medios de Estados Unidos recogen esta mañana el dato que ofreció ayer un informe de la Universidad de Brown, que asegura que Washington ha suministrado casi 18.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel en este año. No hay ningún otro país que haya recibido tanta ayuda de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Audiencia de Murcia decide hoy si va a seguir suspendiendo las penas de cárcel a los hombres que fueron condenados por pagar para tener sexo con menores. No irán a la cárcel porque hubo un acuerdo de conformidad entre las partes y también una dilación en el proceso judicial. Entre los beneficiados hay un importante empresario de la región. Maica Sánchez, buenos días. Buenos días. Se trata del que fuera vicepresidente de la patronal de empresarios de Cartagena, Juan Castejón, que tenía 64 años cuando pedía junto a otros 6 empresarios a los proxenetas chicas jóvenes y nuevas que captaban a las puertas de colegios e institutos. La repulsa social al acuerdo de conformidad ha llevado a la Fiscalía a solicitar el ingreso en prisión de los condenados para no volver a defraudar a las víctimas. De momento solo irá a la cárcel la principal captadora, aunque no más de 6 años. Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá a la decisión. Ayer les adelantamos en la SER que Sanidad va a regular la objeción de conciencia parcial de los ginecólogos. Podrán rechazar hacer abortos en algunos supuestos y tendrán que inscribirse en un registro. Las clínicas y la organización médica se oponen a la medida. Mariola Lourido. Las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo no le ven sentido a la objeción a la carta. Se objeta por conciencia y no por razones médicas, dice el asesor jurídico de ACAE. José Antonio Bosch cree además que limita derechos de las mujeres. Tenemos el convencimiento que terminará perjudicando a la mujer, porque es muy difícil que alguien que tiene una profunda convicción en contra de un determinado tipo de aborto pueda asesorar con objetividad a la mujer. La Organización Médica Colegial también rechaza la objeción parcial por plazos y supuestos. José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Deontología. Entendida como el derecho del médico a ser eximido del cumplimiento de deberes constitucionales o legales por resultar dicho cumplimiento contrario a sus propias convicciones, debe ser una objeción a la ley y no una objeción caso a caso. Murcia, una de las pocas comunidades que tiene ya su registro, obliga a los ginecólogos a comunicar a la mujer que es objetor. En Galicia, los trabajadores de la radio y la televisión pública autonómica han empezado una huelga indefinida contra la externalización de programas. El primer día de movilizaciones impidió que se emitiera el programa de la mañana o Termómetro. En Francia, ni los tradicionales 100 días de gracia ha dado la oposición al nuevo primer ministro francés. Michel Barnier se enfrenta hoy, 33 días después de haber tomado posesión, a una moción de censura. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. La moción de censura de la izquierda no tiene ninguna posibilidad de que salga adelante porque la ultraderechista Marine Le Pen no la apoya. En su caso dice que le quiere dar un margen al primer ministro Michel Barnier y de paso ganarse una mayor respetabilidad en la Asamblea Nacional. Eso sí, esperando el momento de aquí al año que viene para sentenciarle cuando lo considere oportuno. De momento los 192 diputados del nuevo Frente Popular que están detrás no son suficientes para tumbar al gobierno sobre los 289 necesarios y pese a que haya algún macronista y algún centrista que se sume. La moción se debatirá y votará esta misma tarde esperando al momento clave de la presentación del proyecto de presupuestos en Consejo de Ministros el jueves que viene. Y en este caso sí que pueden haber sorpresas porque Barnier ya ha anunciado que hay que ahorrar 60.000 millones de euros para rebajar un déficit disparado por encima del 6%. Para lograrlo cuenta con un fuerte recorte en los gastos del Estado y en una subida de impuestos a los más ricos y las multinacionales. Algo esto último a lo que se oponen el anterior primer ministro Gabriel Attal y el exministro del Interior Gerald Darmanin. Y la Agencia Espacial Europea lanzó ayer con éxito el cohete ERA, el primero en Europa
Europa que abre camino a la humanidad para defenderse de un asteroide, Javier Gregory. Era la primera nave europea capaz de desviar un asteroide y ya viaja en el espacio. Go Hera, go Falcon, go SpaceX. Pero tardará todavía 2 años en llegar a su objetivo, el asteroide Dimorphos, y por primera vez intentará aterrizar en su superficie para poder estudiar su interior. Nos lo explica uno de los científicos europeos que participa en esta histórica misión de la ESA, la Agencia Espacial Europea, Michael Coopers. Eso, por supuesto, también es importante si algún día necesitamos aplicar esta técnica para desviar un asteroide que podría impactar a la Tierra. Hace 2 años, Dimorphos fue el primer objeto del sistema solar cuya órbita fue modificada por la acción humana tras el impacto de la nave de la NASA DART. Y ahora el objetivo de Hera es reunir todos los datos que faltan sobre Dimorphos para poder demostrar que en la práctica se pueden desviar asteroides de su tamaño cuya trayectoria sea peligrosa para la Tierra. Y en 10 minutos el abierto. Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Joan Subirat. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.